Amados amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Hoy es domingo. Feliz domingo, hermanos. Y como hoy es domingo, ustedes ya saben que hay cultos hoy a las 9:30 de la mañana y también a las 6 de la tarde. Todos están cordialmente invitados y ojalá que ustedes nos acompañen para que podamos avanzar todos juntos. Mi meta también durante los devocionales es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días. Hermanos, el tema de hoy se titula Esclavizados, luego librados. Esclavizados, luego librados. Entonces, hermanos, en vez de hablar mucho, preparándoles más o menos, presentándoles lo esencial del mensaje de hoy, les voy a leer el versículo primero. ¿Ok? ¿Está bien? Dice así en Santiago 1:15. Dice: entonces la concupiscencia, la palabra concupiscencia es bien larga, como elegante, ya no se utiliza prácticamente en la vida diaria, pero tiene que ver con los deseos de la carne, especialmente las tentaciones, ¿verdad? Que el diablo pone delante de nuestros ojos, ¿verdad? La concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los deseos de la carne con el tiempo, especialmente si nosotros no somos cristianos, particularmente cuando no somos cristianos, los deseos de la carne con el tiempo conducen al pecado, ¿verdad? Como el hombre piensa en la mente, así es él, así en el corazón también, así es él, así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, el punto que yo quiero recalcar en este momento es que las concupiscencias tienen un efecto bien, pero bien poderoso, impactante en la vida de la persona que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Las personas, en vez de andar en el Espíritu, dejan que sus concupiscencias, ¿verdad?, las controlen, ¿verdad? Las personas que andan en el mundo realmente no controlan ni quieren controlar su pecado, ¿verdad? Se dan al pecado, ceden a las tentaciones y cometen pecado, ¿verdad? Pero lo que pasa, hermanos, es que el pecado conduce a la muerte. Siempre conduce a la muerte espiritual, hermanos. Si una persona muere sin sus pecados perdonados, tal persona va a pasar la eternidad en el lago de fuego, en el infierno, ¿sí o no? Claro, así dice la palabra. Pero también la muerte aquí tiene otros aspectos. Por ejemplo, hay consecuencias físicas también que andan como causadas por el pecado. Por ejemplo, un buen ejemplo, hermanos, es que hoy en el mundo las personas no se controlan sexualmente y entonces hay bastantes enfermedades transmitidas sexualmente, ¿verdad? La consecuencia del pecado. No hay otra manera de expresarlo, ¿verdad? Entonces, a veces hay personas que mueren por SIDA o algo así, ¿verdad? Algo sexualmente transmitido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tales personas se han dado a sus concupiscencias. Las concupiscencias se manifiestan a través del pecado. Las personas sufren consecuencias desastrosas y mueren físicamente. Pero también, hermanos, cada persona que muere en sus pecados, si sus pecados perdonados, y ustedes ya saben para dónde va tal persona. No es necesario que yo les explique otra vez el destino eterno de la persona que no se arrepiente de su pecado. Cuando una persona se arrepiente, la persona empieza a luchar contra el pecado en vez de ceder al pecado. O tenemos nuestros defectos, hermanos, todos cometemos pecado como hijos de Dios, pero nuestra actitud respecto al pecado ha experimentado una gran transformación. Así dice de nuevo, la concupiscencia, después que ha concebido en el cerebro y también en el corazón, ¿verdad?, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que sin la ayuda de Cristo, sin la presencia de Cristo en nuestra vida, sin la presencia del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, es imposible, hermanos, que resistamos el pecado con éxito. Entonces, el punto aquí es que el pecador no arrepentido va marchando hacia la muerte. Tanto la muerte espiritual como la muerte física.
Pero lo bueno, hermanos, es que la Biblia nos da una buena noticia. Este versículo tiene que ver con los pecadores, los que no se han arrepentido. Pero en Romanos capítulo 8, encontramos el remedio, hermanos. Les he dicho montones de veces que el Señor no nos revela un problema sin revelarnos también la solución, o sea, el remedio. Romanos 8:2. Por favor, hermanos, escuchen, contrasten este versículo con el versículo en Santiago que acabo de leerles. Romanos 8:2 dice lo siguiente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En otras palabras, la persona, ¿verdad?, no nacida de nuevo, anda por este mundo esclavizada por el pecado, encadenada por el pecado, ¿verdad? Los pecadores cometen pecado porque es parte de su naturaleza, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. La Biblia dice que en el corazón del ser humano no mora el bien. Pero realmente lo que pasa es que el Señor, como cuando nosotros aceptamos a Cristo, hay dos cosas que pasan. Número uno, la ley ya no nos condena, ¿verdad? La ley de la palabra del Señor nos condena y también arroja luz sobre nuestro pecado, indicándonos que tenemos un gran problema espiritual, ¿verdad? Cuando las personas que buscan vivir conforme a la ley de la palabra del Señor siempre fracasan, terminando en el infierno, porque la ley nos salva. La ley revela la magnitud de nuestra condición espiritual, ¿verdad? Pero ¿qué dice? La ley del Espíritu. Cuando una persona acepta a Jesucristo, ¿verdad?, Cristo le da a la persona vida eterna para que la ley no pueda continuar condenando al pecador, ¿verdad? Porque es un pecador regenerado, un pecador nacido de nuevo, ¿verdad? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte espiritual, hermanos. Todos vamos a morir físicamente si Cristo tarda en llegar de nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto? En resumidas cuentas, hermanos. La persona natural, el hombre y la mujer no nacido de nuevo, se da al pecado, vive controlado por el pecado y también tal persona vive bajo la condenación del pecado. Porque la ley por escrito no salva. La ley solo revela nuestra necesidad del segundo nacimiento, ¿verdad? Cuando la persona recibe a Cristo, Cristo rompe las cadenas. Cristo le da a la persona libertad de su esclavitud. La persona ya no vive esclavizada al pecado. La persona ya vive absuelta, digamos, ¿verdad?, de la condenación del pecado. Amén. Es un precepto fundamental de la palabra del Señor. Antes, ¿verdad?, yo vivía en el mundo condenado por la ley de Moisés, la ley de la palabra de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Cuando yo acepté a Jesucristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado. La ley ya no me puede condenar porque Cristo fue condenado en mi lugar en la cruz y así yo recibí vida eterna. Y no solo eso, también yo recibí un nuevo conjunto, digamos, de deseos, nuevas actitudes. Antes yo andaba buscando el pecado. Hoy vivo buscando evitar el pecado. Y cuando yo cometo pecado, se lo confieso al Señor para que Él me perdone por el pecado cometido, ¿verdad?, como cristiano. Entonces, hermanos, es muy bueno lo que observamos aquí, ¿verdad? Antes andábamos esclavizados, pero ahora andamos librados, tenemos libertad, ¿verdad? La libertad no nos da licencia para cometer pecado, pero la libertad significa que ya no vivimos bajo, ¿verdad?, la condena de muerte en la cual antes andábamos como personas no nacidas de nuevo. Durante esta temporada navideña, no se fijen en el pino como el de atrás, por ejemplo, aquí en la pantalla. Fíjense, concéntrense en
lo que tú has recibido de Cristo, si tú ya has nacido de nuevo, y los de ustedes que no son cristianos, ¿verdad? Fíjense, ¿verdad? En lo que ustedes necesitan para vivir bajo la condenación de la ley de Dios, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Ha sido castigado por nosotros, ¿verdad? Entonces la ley, en términos de su castigo, ya no se aplica a nosotros, porque Cristo fue castigado por nuestras violaciones a la ley. Entonces podemos tener vida eterna. Realmente, hermanos, el pino navideño es un símbolo de la vida eterna que tenemos ya, personas regeneradas. Durante esta temporada navideña, si tú has aceptado a Jesucristo, yo te imploro que que tú le des gracias al Señor por su vida eterna. Los de ustedes que no han recibido a Cristo, yo les imploro que ustedes lo hagan antes que sea demasiado tarde, porque ustedes están viviendo como personas condenadas y Cristo no quiere que nadie perezca, sino que todos pasen al arrepentimiento, ¿verdad? Me encanta, sin embargo, el versículo que les he leído en Romanos 8:2. Realmente, este versículo lo expresa mucho mejor de lo que yo lo puedo expresar. La ley del Espíritu de vida en Cristo, vida eterna en Cristo, me ha librado de la ley del pecado. El pecado ya no tiene poder en mi vida. Ya no reina en mi vida y ya no me puede condenar. Es algo maravilloso que no habría sucedido si Cristo no hubiera nacido en el pesebre de Belén desde hace más de 2000 años. Él nació para romper las cadenas, para librarnos de la esclavitud y del poder del pecado. Y debemos darle gracias a Él por su gran misericordia. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Te pido, Señor, que cada persona lo escuche hoy, Señor. Te pido, Señor, que los cristianos, Señor, sigamos dándote a ti gracias por tu gran perdón, por tu gran misericordia. Pero más que eso, Señor, yo te pido que tú hagas una obra en el corazón de las personas que me están escuchando, que no te conocen, Señor, que no se han arrepentido, para que entiendan su necesidad de un Salvador y para que se reconcilien contigo, Señor, antes que sea demasiado tarde. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana vamos a estar aquí de nuevo para estudiar otro mensaje de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Gracias por su presencia en el día de hoy.